Amistad de Puebla presenta. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 22. Y como estábamos comentando, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de nuestra Pascua, o sea, la Santa Cena. Y vamos a celebrarla, vamos a estar contentos, vamos a estar alegres. Es una gran celebración para el Señor. Y dice Lucas 22, versículo 14, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa. Estamos hablando de la última cena que tuvo el Señor con sus discípulos antes de ser entregado y padecer lo que todos sabemos. Cuando llegó la hora, dice, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Cuánto he deseado antes de que padezca. Y realmente esto es algo que vamos a ir estudiando y entendiendo con mucha más claridad acerca de lo que se trata. En el versículo 19 dice: entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Y dice: hagan esto o haced esto ¿en qué? En memoria de mí. El punto número 1 de lo que vamos a estar viendo en este mensaje llamado Nuestra Pascua. El Señor Jesús es nuestra Pascua. El número 1 es: hagan esto en memoria de mí. El Señor Jesús dejó muy bien establecido antes de subir al cielo, después de haber resucitado de los muertos, dos ordenanzas muy claras. La primera de ellas, el bautismo en agua. Y la segunda de ellas, lo que es la Pascua o la Cena del Señor, o lo que nosotros llamamos como la Santa Cena. Entonces, la persona que ha creído en el Señor, se ha convertido a la fe, ha sido perdonado por la gracia del Señor, ha dejado el hombre viejo atrás, ha empezado una nueva vida en él, debe ser bautizado. Es decir, que esta persona deberá mostrar con su obediencia en lo exterior lo que ha pasado en su interior. Y este mandato, esta ordenanza le pertenece solamente a él. Ahora, esto no es un invento de las iglesias cristianas, sino es algo que Jesús dijo que hiciéramos. Es evidente que, por lo tanto, aquel cristiano genuino, verdadero, es aquel que ha sido transformado por el poder de Dios. El Espíritu Santo está obrando en su corazón, está caminando en fe, en la gracia del Señor, aferrándose cada vez más a lo que es nuestro Dios, y entonces es bautizado, y él además se convierte en un verdadero discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo. Eso es en cuanto a la ordenanza del bautismo. Y es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo identifica claramente.
lo identifica como una persona creyente, como un verdadero hijo de Dios. Pero la otra ordenanza que Jesús dio a la iglesia es lo que conocemos como la cena del Señor. Y esto quiere decir que Él estableció esto, por eso vemos que dice hagan o haced esto, como dice la Reina Valera 60, hagan esto en memoria de mí. Entonces, si se fijan bien, Jesús no le dio nombre a esta ordenanza. Nosotros lo hemos hecho. Le hemos puesto, ¿verdad? La Santa Cena, la Cena del Señor, etcétera, etcétera. Pero Él no le dio nombre. A toda la cena que estaban comiendo con sus discípulos aquella noche, la llamó la Pascua. Así lo llamó, la Pascua. Dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Eso es como le llamó Él. Y lo hizo describiendo a sí mismo el sacrificio que Él haría por la mañana, al día siguiente. Por eso dijo, cuánto he deseado que llegara ya este momento. Y Él le llama la Pascua. Así lo leímos en Lucas 22. Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Bueno, la Pascua marcó el acontecimiento cuando en Egipto el pueblo de Dios sale de la esclavitud en donde se encontraba, y Dios separó a los judíos de los egipcios para que cuando pasara en ese momento la última plaga, el ángel de la muerte que iba a matar a todos los primogénitos habidos en Egipto, en las puertas donde el ángel encontrara sangre en lo que son los postes y en el dintel de la puerta, encontrara la sangre de un cordero previamente sacrificado con anterioridad y por orden del Señor, haciéndolo y marcando los dinteles y los postes y el dintel de la puerta. Entonces, cuando pasaba el ángel de la muerte, ahí no entraba, no había ningún problema. Pero en cuanto había un lugar en donde la puerta no tenía esto, entonces ahí no había remisión. Había remisión, había por decir perdón, había por decir salvación cuando encontraban esa sangre. Pero en donde no estaba, ahí en cada casa, aún en la casa del faraón, hubo por lo menos un muerto, el primogénito de la casa. Y así fue. Entonces, el cordero que tenían que sacrificar tenía que ser un cordero escogido sin mancha, el cual era sacrificado y con esa sangre era utilizada para marcar. Pero también el cordero que así era sacrificado también era algo que ellos mismos comían. Y podemos decir que a partir de ese hecho se toma en cuenta que fue la Pascua, la primera Pascua en Egipto. Y como también se llama hoy, en este momento, nuestra Pascua, que es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que con su sangre preciosa precisamente nos limpia, nos protege de pecado y de maldad. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros estamos en nuestros postes y dintel de nuestra propia vida, cubiertos con la sangre del Cordero,
entonces no hay muerte, sino que hay remisión, hay redención, hay salvación, hay todo lo que el Señor vino a hacer por nosotros y por nuestras vidas. Ahora, esta Pascua es algo que se hacía cada año. ¿En qué? En memoria. Se había establecido para que el pueblo no olvidara lo que había sucedido. Que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, con mano poderosa, con prodigios, con señales, con maravillas, siendo la última el establecimiento, la ordenanza de lo que se conoce como la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero pascual. Y este cordero es el que ellos con su sangre cubrían para que el ángel pasara, y así fue. Pero también era algo que ellos tenían que comer, y dice que lo comían con panes sin levadura, con hierbas amargas. Así era la forma en cómo se celebraba la Pascua. Creo que se sigue celebrando de esta manera en el pueblo judío. Pero dice, eso lo hacían en memoria, porque cada año hacían lo mismo. Cada año celebraban esto todos ellos. Entonces la Pascua marcó el acontecimiento más importante. Fue una cena de Pascua lo que se hizo. Entonces, cuando el Señor está hablando y está diciendo esto a sus discípulos, está prácticamente diciéndoles esto: estoy instituyendo una cena sagrada para mi pueblo, para cuando me haya ido. Para cuando me haya ido. Y en ella deberán ver una señal sagrada del sacrificio de Pascua que realizaré mañana cuando muera por sus pecados. Eso estaba diciendo el Señor. Eso estaba diciendo. Porque luego tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces, esa copa y ese pan representan el más maravilloso acto de amor en la historia de la humanidad. El más grande y maravilloso acto de amor en la historia, y que logró la adquisición y también la inauguración de un nuevo pacto. El pueblo de Israel, cuando celebró la Pascua, la primera y las subsiguientes Pascuas, sabía que era una ordenanza de Dios, pero que habían celebrado un pacto. Y cuando el Señor entrega la ley al pueblo de Israel y entrega todo esto, ahí es el antiguo pacto que se celebra. Pero con el Señor se logra la adquisición y la inauguración de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no está sostenido en base a todas esas cosas como fue el anterior, sino que ahora estaba sostenido únicamente en la persona del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio al Señor, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ahí ya lo identifica claramente. Entonces, la adquisición es del perdón, de un nuevo corazón que no teníamos. Pero todo aquel que cree, todo aquel que ha creído en el Señor, tiene entonces ahora la oportunidad de tener intimidad, de tener cercanía, de tener comunión con el Señor Jesús. Porque Él estableció esta ordenanza.
Y además dijo, háganlo todas las veces que quieran, en memoria de mí. La Pascua era celebrada en el primer mes judío, el día 14. Se celebraba el mes de Abib. Abib, ¿sí? Y hoy, pues, no tenemos un mes específico. Podemos celebrarla cuantas veces, dice, quieran, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Tenemos que poner en el contexto muy claro de qué se trata. Es algo muy, muy sagrado, es algo muy importante, muy importante. Entonces, vemos que todo esto que el Señor ahora, en ese lugar, en ese momento en la cena, está diciendo, es para hacerlo en memoria de Él. Dice, háganlo en memoria de mí. Recuerden todo lo que yo estoy haciendo y haré para salvación, para redención, para restitución de sus pecados. La segunda cosa es limpieza en la Pascua. Volviendo atrás, cuando el pueblo judío fue librado de la esclavitud de Egipto, realmente fue librado de una manera sobrenatural. Ustedes se dieron cuenta. Dios hizo maravillas, hasta abrió el mar rojo para que pudieran entrar por ahí, etcétera. Bueno, tantas y tantas cosas que hizo con el propósito de librarlos. Hoy el Señor entregó su vida misma para librarnos también de la esclavitud, pero de la esclavitud que nos lleva a muerte, de la esclavitud más horrible que tiene el ser humano, que es el pecado, que es la maldad. Y el Señor ahí muere para darnos también limpieza, para librarnos de la esclavitud. Fue un hecho sobrenatural. El ángel de la muerte pasó por encima de ellos, no les tocó para nada. Ahora, este hecho iba acompañado al comer la carne de un cordero escogido, etcétera, y también se comía con panes sin levadura. Y eso quedó como un estatuto perpetuo para el pueblo judío. Cada año, todos los años, cada Pascua los judíos realizaban meticulosamente una limpieza profunda en sus hogares. Lo acabo de leer en el Tiempo con Dios de este mes de mayo. Usted lo puede ver en los artículos que vienen al principio, en donde dice que cuando llegaba ese tiempo, el pueblo judío empezaba a hacer limpieza en su casa. Y barrían y quitaban hasta el último polvo que había, y todo el tiempo. Y lo que intentaban eliminar no era la suciedad, sino la levadura. La levadura, ya que durante el período de la Pascua no podía haber nada de levadura. No podían comer nada de levadura o pan con ese ingrediente. Hoy entendemos claramente que el símbolo de la levadura es el pecado. Es el pecado. Y cuando el pueblo dice, yo estuve barriendo y quiero barrer hasta el último resquicio, hasta por debajo de los muebles, debajo de las alfombras, debajo de todo, porque no quiero que por ningún motivo se me haya ido por ahí algo de levadura, algo de lo que era. Y entonces hoy lo que podemos entender es una limpieza del pecado, escudriñar. Eso es, escudriñar en lo más profundo de nuestro corazón para que no haya levadura. Barrer, escudriñar, meditar y barrer, y barrer, y barrer, porque tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos a nuestro Señor para que no haya levadura, que nuestro corazón esté limpio, para entonces comer y beber
nuestra Pascua, que es el Señor. Punto número 3. Antes de la celebración de la Santa Cena, hay que eliminar todo estorbo, maldad, pecado, lo que realmente antecede a la santidad. Mientras más vamos dejando a un lado todas estas cosas, más nos parecemos a Cristo. Nunca vamos a ser perfectos, eso es evidente, pero cada vez seremos mejores y cada vez tendremos que barrer menos, porque cuando la casa está limpia y cada día está limpia, a lo mejor tendrás que barrer por allí en un rincón, ¿verdad? Que se te ha olvidado y tienes que hacer una reflexión y meditar. Sí, debajo de aquí, esta cortina nunca había hecho. Ahí estás limpiando, ¿verdad? Estás haciendo algo que es importante. Estás escudriñando en tu propio corazón, porque eso antecede a la santidad. Y santidad no quiere decir que seas un santito, sino quiere decir que cada vez te vas apartando más para el Señor. Santidad o santo viene de la palabra griega agios, que quiere decir apartado. Entonces un santo es aquel que es apartado, que ha decidido apartar su vida de lo común, de lo vulgar, de lo pecaminoso, de lo perverso que era, ahora a tratar de caminar con el Señor, habiendo realmente descubierto que es Él el que nos limpia, el que nos libra, el que nos sana, el que ha hecho toda la obra completa, el Cordero de Dios sacrificado en la Pascua, en ese día, para salvación y para remisión de nuestros pecados. Les conté que en alguna ocasión una persona me preguntó: oye, ¿qué diferencia hay entre un pecador y un santo? Dije, ¿qué diferencia hay entre un pecador y un santo? Yo le dije, ninguna. ¿Cómo que ninguna? No, los dos son pecadores. Los dos son pecadores. A lo mejor uno más que el otro, pero los dos son pecadores. Pero el santo es aquel que, antecediendo a ese apartarse del Señor, viene precisamente una reflexión profunda en su corazón para que ya no haya levadura, para que ya no haya nada de esa levadura, de ese pecado, de esas cosas que hacíamos con anterioridad. Ahora, quiero rápidamente comentarles de algo que sucedió durante el periodo de los reyes, y es bien importante entender lo que sucedió. Segunda de Reyes, por favor, si quieren ir ahí, en el capítulo número 22, Segunda de Reyes 22, versículos del 8 al 11, dice la Escritura: aquí está el rey Josías. Entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Entonces el escriba Safán fue al rey y le dio informes diciendo: tus siervos han vaciado el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en manos de los que hacen la obra, los que están encargados de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Por 400 años aproximadamente no se había celebrado la Pascua. Habían pasado muchas cosas desde que se celebró por primera vez en Egipto, y después cuando entraron a la tierra de promesa, cuando vinieron la época de los jueces, y se olvidó. Y se olvidó también cuando entraron los reyes, hasta que este rey
Dice que escombrando porque estaba tratando de mejorar la casa, de hacer algo mejor, encuentran el libro y encuentran esto. Y es tan fuerte que el rey dice que rasgó sus vestiduras. Entonces se dio cuenta de algo importante. Y yo puedo ver aquí 5 pasos bien importantes. El primero de ellos es encontrarnos con la ley, con la palabra de Dios. Si usted no está leyendo la palabra, si usted no está cercano a la palabra, jamás podrá tener una verdadera Pascua. Jamás. Usted no va a tener una santa cena si no lee la Biblia, si no lee la palabra. Porque la palabra es como un espejo que nos muestra, que nos enseña claramente lo que somos. Y cuando este rey se dio cuenta de lo que él era en persona, juntamente con los demás, rasgó sus vestiduras. Se sintió tan mal de haber encontrado ahí en la ley estas cosas, que rasgó sus vestiduras en señal de dolor, en señal de duelo y pesar, y dijo: hemos hecho mal. ¿Ya me entendió? Entonces, si usted quiere celebrar la Santa Cena, tiene que estar pegado a la palabra. Lo primero que encontraron fue la palabra. No la celebraban. ¿Por qué? Porque no habían encontrado la palabra. Muchos celebraban aquí la Santa Cena sin leer la Biblia, como si fuera un ritual, como si fuera algo así. No, es muy importante que te veas como en un espejo a través de la palabra, para que digas: he hecho mal. Rasgues tus vestiduras y digas: he hecho mal, he hecho mal. La segunda cosa es que lo hizo saber a otros, lo hizo saber al pueblo. Dice capítulo 22, versículo número 12: luego el rey mandó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, respecto a las palabras del libro que ha sido hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han obedecido los mandamientos de este libro, de hacer conforme a todo lo que ha sido escrito acerca de nosotros. Esto es para que nosotros podamos entender con claridad la seriedad. Dice: la ira del Señor. Digo: ay, híjole, qué fuerte, ¿no? Qué cosa tan seria. ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso. Primer punto: necesitamos encontrarnos con la palabra, con la ley. Segunda cosa es hacerlo saber, humillarnos. Miren, esto está pasando. Humillarnos ante nuestro Dios. Tercer paso: hizo pacto. Hizo pacto. Y esto es ya hacer un pacto definitivo. Porque nada más hay 2 pactos: el antiguo y el nuevo. Y el nuevo pacto es el que hizo el Señor Jesucristo con su sangre. Ya no hay otro pacto. Aunque traten de inventar y de decir y por acá y por allá, no existe otro pacto. Ya nada más hay uno. Es el nuevo pacto en su sangre, en el Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que hacer un pacto definitivo y decir: yo me aferro, yo tomo, es mío este pacto. Y entonces así fue. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1, dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. El rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto
delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. Ese fue el otro pacto. Y nosotros necesitamos hacer pacto, hacer un pacto definitivo. Decir, no, Señor, yo me voy a apegar a tu pacto. El pacto que tú hiciste con tu preciosa sangre, el nuevo pacto que hoy disfrutamos aquellos que creemos y que recibimos por gracia el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra propia alma, un pacto definitivo. Y ese pacto definitivo es lo mismo que se está declarando aquí. No me voy a apartar ni a derecha ni a izquierda de lo que tú me estás diciendo. No voy a hacer ninguna cosa equivocada. Voy a guardar tus mandamientos, tus estatutos, tus testimonios con todo el corazón y con toda el alma, para que se cumplan todas estas cosas en mi vida. ¿Estamos? Ahí vamos. Bueno, la cuarta cosa es destruir todo tipo de idolatría. Idolatría es todo aquello que ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Nada debe anteponerse a nuestro Dios, al amor que tenemos a Él, a lo que Él significa para nuestra vida. Y a veces somos nosotros mismos, con nuestro egoísmo o con otras cosas, que anteponemos al Señor. A veces anteponemos hasta nuestra propia vida delante de Él, cuando Él debe ser lo primero en todo. Y aquí sigue nombrando en el capítulo 23, versículos del 4 al 6. Dice: entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta, que sacaran del santuario del Señor todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. En el mismo templo del Señor había idolatría. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es el templo del Señor? ¿Dónde está el templo del Señor? Acá. Y aún en el templo del Señor, como en esta ocasión, había objetos que habían sido hechos para Baal, para Acera, para la reina de los cielos y para todo el ejército de los cielos. Tenemos que arrancar de nuestra vida toda idolatría, porque somos el templo del Señor. Y lo limpió. Y dice: los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. ¡Qué tremendo! Tenemos que quitar toda idolatría, destruirla completamente. Entonces, ¿qué se necesita? Conocer para saber, conocer para amar a nuestro Dios, conocer para permanecer en santidad, que no es que seas un angelito, sino que simplemente permanecer siendo apartado para el Señor. Y último punto, ahora sí, pues a celebrar la Pascua. La Pascua es celebrar la cena del Señor. Y quiero pedirle, por favor, a todos los del equipo de anfitriones, de decanes, si son tan amables en pasar los elementos a todas las personas. Y entonces vamos a celebrar, pero vamos a hacerlo como dice aquí, porque es el amor y la pasión por la palabra de Dios lo que nos llevan a la
santidad. Eso es. Y entonces nos damos cuenta, primeramente, como ya lo mencionamos, que el Señor instituye esto como una ordenanza, como lo es también el bautismo en agua, cada uno con un significado muy especial. Pero en este caso, Él dice, háganlo en memoria de mí, en memoria de mí. Recuerden que yo soy el Cordero Pascual, que yo soy el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y estoy instituyendo esta cena sagrada para mi pueblo, cuando yo ya me haya ido y en todo momento esté presente en sus vidas, haciendo memoria de lo que yo he hecho. Y esta será una señal sagrada del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, para que podamos recordar lo que Él hizo por nosotros. Luego vimos lo de la limpieza. El pueblo de Israel era tan meticuloso en esas cosas que se pasaban una semana antes de que llegara, limpiando y barriendo, que no hubiera ninguna pizca siquiera de levadura. Esto nos habla a nosotros también de hacer una limpieza profunda en nuestros corazones. Una limpieza. Y por eso vamos a tomarnos unos minutitos para reflexionar. Para reflexionar. Para que usted y yo nos demos cuenta si todavía hay por ahí un lugarcito donde no hemos pasado la escoba, donde todavía queda pecado, donde todavía queda levadura, donde todavía hay algo que impide que yo pueda celebrar con todo gozo la Pascua, nuestra Pascua, que es el Señor. Así que vamos a orar y vamos a reflexionar sobre esto. Señor Jesús, te damos gracias. Tú eres nuestra Pascua. Y hoy hacemos memoria de ti. Todo pecado ha sido cubierto por tu preciosa sangre. Pero es necesario que yo, para celebrar nuestra Pascua, nuestra Santa Cena, lo haga tomando en cuenta que tú, Señor, te entregaste por nosotros conforme a lo que dice la Escritura y conforme a lo que fue el designio divino desde antes de la fundación del mundo. Y te damos gracias. Hoy meditamos y reflexionamos sobre todo eso que hay, esa basura, eso que todavía sigue ahí y que hoy diligentemente, como lo hacían los judíos, barremos, limpiamos, nos subimos, bajamos, pero anhelamos de todo corazón que esta casa tuya quede limpia, quede limpia, quede limpia, Señor. Y reflexionamos en esto y meditamos limpiando la casa en todo momento. Y también, Señor, en cuanto a estos pasos que tomó el rey Josías al descubrir a través de la palabra que había y que habían hecho mal, también nosotros te rogamos, Señor, que en todo tiempo nos muestres en tu palabra
y que nos sirva como espejo para vernos tal y como somos, y que al hacerlo podamos ser guiados por el Espíritu Santo al arrepentimiento verdadero. Hacerlo saber y decir con toda claridad: me humillo, yo me humillo, Señor, delante de ti. Yo me humillo y te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Quiero limpiar tu templo de toda basura, de toda inmundicia, de todo pecado, dándote gracias, Señor, porque sé que tú me guardas, que tú me limpias. Y también, Señor, yo declaro que hago un pacto, un nuevo pacto, en el cual yo declaro mantenerme firme en tu palabra, manteniendo una cercana intimidad contigo, para no separarme más de lo que tú me dices. Te doy gracias porque me has facilitado tanto esto. Hoy tenemos a nuestro alcance tantas Biblias, tantas cosas, nuestro devocional, tiempo con tantas cosas, que es palabra de Dios que me hace reflejar como en un espejo lo que hago y lo que no hago. Pero hoy quiero sellar este pacto, este nuevo pacto en tu sangre, y declarar que esto antecede a que yo sea apartado para caminar contigo. Señor, descubre aún los pecados que me son ocultos a mí mismo. Limpiamos la casa, quemamos en el valle del Cedrón todo tipo de idolatría, de hechicería, todo aquello que hemos antepuesto a ti, para declarar que solo tú eres Dios y que nadie es como tú, y que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Tú eres mi Pascua, nuestra Pascua, y este nuevo pacto que se hace en tu sangre. Y yo te doy gracias, Señor. Destruimos todo eso, declarando, Señor, que hoy celebramos. Y así como nos enseña el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, lo queremos hacer de todo corazón, habiendo reflexionado y meditado sobre aquello que hoy hemos aprendido, que se guardará en nuestro corazón, y que cada vez que hagamos esto en memoria de ti, estemos presentes en estos 5 pasos tan importantes. Y nos dice la palabra por medio del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo,
Tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos. Señor, que el amor y la pasión juntos, con tu palabra, el amor y la pasión, tu pasión, juntos, con tu palabra, nos lleven a la santidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Wow. Wow, wow, wow. Qué hermoso es descubrir todo esto. Esta es nuestra Pascua. Esta es la Pascua del pueblo de Dios, del creyente. Y la seguiremos celebrando. Todas las veces, dice, que quieran, en memoria de mí. Así que póngase en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Y vamos a declarar. ¿Cuántos se entendieron? A ver, levante la mano. Qué bueno. Porque en verdad es necesario hacerlo. Es necesario que pongamos en orden la casa, que realmente limpiemos hasta el último resquicio, pero que podamos celebrarlo con gozo, diciendo: soy un pecador, pero la gracia de Dios es más fuerte. La gracia de Dios cubre todo, aún lo más perverso, lo más profundo de mi corazón. Y por eso estoy aquí. Por eso no estoy en otro lado, estoy aquí. Por eso quiero seguir pegado a su palabra, la cual me muestra, me hace ver las cosas. Por eso caminamos en Él. Señor, yo te doy gracias y bendigo tu pueblo. Hoy ha quedado marcado, sellado, como en ese tiempo del rey Josías, con un nuevo pacto, ya no establecido sobre otro tipo de cosas, sino sobre la misma persona del Señor Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, aquel que fue sacrificado, dando su vida para perdonarnos, derramando su sangre para limpiarnos. Su cuerpo fue quebrantado, molido, para que fuésemos sanados, para que fuésemos también perdonados. Pero gracias que este nuevo pacto se selló en ese lugar y se ratificó, porque tú, Señor, te levantaste de la muerte, resucitaste de los muertos, estás vivo y hoy a la diestra del Padre intercedes por nosotros para que caminemos en este nuevo pacto en santidad todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues Dios les bendiga. Expande.